como si nadie en la vida le hubiera respondido de esa manera y que lo hubiera cuestionado de esa manera. Y de ahí la conversación fue un poco menos ríspida, a pesar de que eran como dos barcos cruzándose en la noche, porque él insistía, y en esto tiene razón, que no es, me dice, Denise, me estás exigiendo que yo ceda partes del pastel, que yo voluntariamente ceda tajadas del pastel, cuando en realidad de quién es la responsabilidad de asegurar que las tajadas sean más equitativas. Es responsabilidad del gobierno mexicano. Y aquí la gran ausencia en términos regulatorios y en términos de competencia y de protección del consumidor es el gobierno mexicano. O sea, hay quienes no pierden el sueño por el señor Slim, dicen que es el Bill Gates mexicano, ¿no? Pero yo creo que hay una enorme diferencia en cuanto a la forma tan distinta en la que se han construido ambas fortunas. En Estados Unidos, Bill Gates es una barracuda que nada en el río Mississippi y el gobierno es un yate enorme que va vigilando que todos los peces naden en condiciones más o menos de igualdad. Pero en México, Carlos Slim ha sido una ballena y el gobierno de México ha sido una chinampa en el lago de Chapultepec. Entonces, creo que es algo que yo aprendí de esa conversación. En primer lugar, que realmente no cree en la competencia, que está dispuesto a seguir protegiendo su tajada del pastel y que al final del día la responsabilidad real de redistribuirlo mejor en nombre de los ciudadanos y los consumidores de México es el gobierno y son las autoridades regulatorias. Pero yo salí de ahí y recuerdo que me acompañó a la puerta y me miró de manera muy fija y me dijo, te respeto. Y salí de ahí pensando, dándome una pequeña palmada en la espalda, porque una de las cosas que me decía mi padre es esa cita de Yevtushenko: hay que perder dentro de uno el miedo a los más fuertes. Y sentí que había salido de ahí habiendo superado el miedo a aquellos que nosotros en México percibimos como los más fuertes. Liliana, tú has sido muy crítica de los Kirchner. De hecho, para preparar esta mesa, me enviaste un artículo, quiero compartirles el título, que se llama «Los Kirchners construyeron su propia utopía regresiva». Háblame de lo que llamas la renacida, y ustedes mexicanas entenderán esto también, porque es sintomático de nuestro propio país. La renacida vitalidad del populismo en la variante clásica, estatista, nacionalista y autoritaria. Bueno, cuento rápido. Todos saben que en el 2001 la Argentina finalmente se hundió en una espantosa crisis. Que se vayan todos era la proclama general, entre corralitos que no dejaba sacar dinero del banco, desesperación colectiva. Fue realmente una gran crisis. De esa crisis nos fuimos normalizando con una serie de instrumentos que han hecho que esta democracia como régimen político dure, lo cual es una novedad en la Argentina, y que es el periodo más largo que tenemos gobiernos electos sin golpes militares, por suerte. Que ha habido una solución parlamentaria para la salida del presidente de la Rúa entonces, que renunció, y esto es más o menos conocido y se vio en las pantallas de televisión de todo el mundo. Entonces, de entonces acá, ¿qué pasó en la Argentina? En realidad, pasó de todo. Quiero decir con esto que la emergencia de la crisis siguió siendo el sino del gobierno actual. Nosotros seguimos viviendo en emergencia. Ha habido 10 años de crecimiento a tasas chinas y la Argentina se sigue comparando con el pozo de la crisis. Si en el pozo de la crisis había 57% de gente debajo de la línea de la pobreza, hoy hay 30%. Eso se considera un éxito. Pero si yo miro a Chile en el lapso 1990-2009, veo que bajó la pobreza en el 61%. Si miro a Argentina, la bajó en el 6%. Esto quiere decir que seguimos teniendo un contingente importante, muy importante de pobres,
que la desigualdad, que el coeficiente que mide la diferencia entre pobres y ricos sigue siendo un coeficiente muy alto comparable a la década del 90, tan denostada precisamente por la desregulación, los negociados, la corrupción y todo lo demás, que era la forma que el peronismo adquirió bajo el gobierno de Menem, que dicho sea de paso, también las mujeres consideraban que era hermoso. Lo que hace el poder. Y tenía un éxito fenomenal, prueba de ello incluso fue su mujer chilena modelo. Bien, ese es Entonces, si me ubico en qué pasó estos 10 años de alto crecimiento, en que la Argentina creció, en que hemos negociado bien la deuda, en que el país se ha estado normalizando, por supuesto que se renovó la Corte Suprema de Justicia, que se continuó una política de derechos humanos iniciada bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Esas son las luces. Pero yo estoy obligada a ver las sombras. ¿Cuáles son los problemas que se han ido acumulando y para los cuales el gobierno del anterior presidente, que hoy fallecido, y de su esposa viuda, hoy presidenta, cuáles son esos enormes problemas que hay debajo de la alfombra que hagan que la Argentina crece económicamente pero no se desarrolla como capacidad sostenida de progreso hacia adelante? ¿Cómo la Argentina sigue hipotecando su futuro? Supongamos, y se supone que va a durar esta onda que nos da el mundo de compra de alimentos, porque los del sur tenemos suerte, a diferencia de México, que está ligado a la crisis de la economía americana, con el mundo asiático, y nuestra soja nos saca de un enorme apuro y nos saca con mucha fuerza. Pero frente a esa situación, que es una oportunidad, ¿qué reformas se hacen en la Argentina para impedir que vuelva el ciclo del desencanto? Pues ninguna, porque los subsidios mantienen las tarifas de los servicios básicos muy bajas. Se subsidia el transporte, pero el transporte es ineficiente, y no les voy a hacer el largo cuento porque esas estadísticas están en todas partes. Lo que hace que, ¿cómo puede decir uno que un gobierno es progresista cuando tiene un mercado segmentado con 40% de trabajo en negro, cuando tiene estas cosas que ustedes podrán leer en los diarios de los piquetes que arman los trabajadores, que son temporarios, contratados por los grandes sindicatos que administran, por ejemplo, los ferrocarriles, que nos cuestan muy caros, están concesionados y funcionan muy mal como ganado, y hay muertes en los ferrocarriles diarias? ¿Qué quiere decir con esto? Que la Argentina está perdiendo una oportunidad por mala gestión, pero que además está siendo gobernada de un modo asombrosamente regresivo. ¿Qué quiero decir con esto también? Que si no se respeta la ley, si no se respeta la división de poderes, si sigue funcionando el gobierno por decreto y la emergencia, si nosotros tenemos un jefe de gabinete que puede manejar las partidas presupuestarias como quiere, porque en emergencia el Congreso no interviene en la ley de leyes, que es el presupuesto nacional, ¿qué clase de gobierno es este? Hemos vuelto a la fascinación con un liderazgo que maneja a su arbitrio los fondos públicos y reparte premios y castigos como le viene en gana. Como la Argentina es un país federal que funciona de manera centralizada desde siempre, y desde los años 30 los impuestos directos, la mayoría de los impuestos los recoge la nación y los distribuye entre las provincias, el presidente argentino arbitra qué provincia recibe qué. Fíjense la provincia del presidente cuántos recursos tiene per cápita. Bueno, esa capacidad del presidencialismo argentino combinado con el federalismo fiscal de construir un señor poderoso que negocia directamente con los gobernadores, que son los poderosos de sus provincias, que son como principados renacentistas. Es más difícil pasar la frontera de una provincia a otra en Argentina que irse al Uruguay o venir a México. Entonces, en ese país, con señores feudales y con un mandamás que está en ese lugar de mandamás porque tiene los recursos sin los cuales los gobernadores no pagan sueldos. Esta organización fiscal monstruosa y política que la Argentina conserva es una desgracia que no tiene que ver con el presidencialismo, porque el presidencialismo chileno tiene diseño constitucional más poderoso que el argentino. Pero estamos siendo gobernados de esa manera y estamos cultivando de nuevo un personalismo exacerbado y un nuevo mito, y tenemos una presidenta que ha sido electa por su marido, no ha sido electa en ningún congreso partidario, y que más allá de sus méritos políticos, porque la carrera de ella no se inició con su marido, sino mucho antes, juntos, y tiene sus méritos, no cabe duda que tiene sus méritos,
de todas maneras, fíjense el lugar de la mujer en la política. Siempre se dijo de la presidenta es un gran cuadro político, pero ¿quién es el jefe? Su marido. Una cosa es ser un cuadro y otra cosa es ser el jefe. Entonces, el peronismo, que es algo muy difícil de explicar y muy largo en la historia argentina, ha inventado esta historia de la pareja peronista, donde la mujer es la abnegada, será una hada como Evita, madrina para los pobres, pero es la abnegada seguidora de un conductor, incluso aunque esté muerto, porque la presidenta dice, él está aquí en los actos. Y en la Argentina los muertos siempre, se siente, están presentes. De modo que la política argentina tiene esta necrofilia fenomenalmente complicada que hace que todo lo que muere siga vivo y que sea tan difícil que lo nuevo llegue y que lo viejo se termine alguna vez de morir. Y la figura femenina en política, insisto, nosotros tenemos una presidenta mujer y tenemos una cuota alta de políticas en el Congreso y tenemos algunas ministras, pero tenemos política machista en los partidos que son clubes de hombres y tenemos políticas machistas las mujeres que están en el poder, salvo honrosas excepciones que son pocas. Paralelismos extraños, ¿no? Mientras escuchaba hablar a Liliana me acordaba de, y no de buena manera, de Marta Sagún. ¿Cómo olvidarla? Alguien que suspiraba con la idea de llegar a la presidencia montada sobre los hombros de su esposo. Alguien cuyo lema era, recuerden, queremos el poder, pero entre paréntesis, el de nuestros esposos. ¿Y qué legado tan terrible ha dejado? Recuerden que estuvimos atorados 3 o 4 años como país, especulando, perdiendo el tiempo en si Marta Sagún iba a ser presidenta o no. Pero quisiera hacer una reflexión sobre este paralelismo en cuanto a la cultura del populismo y el arraigo que tiene, tanto en Argentina como en México. En nuestro país, empezando por Andrés Manuel López Obrador y acabando con el Astro Boy de Atlacomulco. Hay una tradición de que el mejor político es el que más cosas da. Y los mexicanos han sido educados para vivir con la mano permanentemente extendida, esperando la próxima dádiva del próximo político, esperando el cheque o el contrato o la camiseta o la licuadora o la concesión de un bien público, esperando esa dádiva del Estado benefactor que Octavio Paz denominó el logro filantrópico, y educados no para ser ciudadanos participativos, exigentes, sino para ser lo que yo llamo ciudadanos vasija, ciudadanos olla, recipientes en vez de participantes, y acostumbrados por ello a evaluar a los políticos en función de la obra pública que hacen. Tú hablabas del poder de los gobernadores. Reflexionen un momento en el hecho de que México recibió durante la bonanza petrolera a lo largo del gobierno de Vicente Fox más de 100,000 millones de dólares debido a la venta del petróleo. ¿Y a dónde se fue eso? Pues los excedentes petroleros se fueron directamente al bolsillo de los gobernadores, y de ahí a libramientos carreteros con el nombre de su esposa o el suyo. Les recuerdo que alguna vez en el Estado de México hubo el libramiento Maud Bersini, la esposa de Arturo Montiel, el desacreditado político al que se le encontraron múltiples mansiones en México y en el extranjero, además el que engendró a Enrique Peña Nieto y al cual Enrique Peña Nieto sigue protegiendo.